Nos pasamos la vida buscando respuestas. Pero, ¿y si la claridad no viene de encontrar respuestas, sino de hacer mejores preguntas? Hola, bienvenidas a un episodio más de Travesía Interior. Yo soy Sadit Quiroz y estoy muy emocionada de acompañarte en esta aventura. Hoy es el 8º episodio del podcast y la verdad no puedo estar más entusiasmada por todo el proceso que he vivido con este espacio. Creo que todos hemos pasado por muchos momentos en los cuales nos hemos sentido perdidos o sin realmente saber qué exactamente hacer. Para mí, hace muchos meses atrás, sentía que muchas cosas estaban cambiando, sentía mucha curiosidad para aprender cosas nuevas y muchas decisiones que empecé a tomar poco a poco. Sin embargo, una de las cosas que siempre me preguntaba es: ¿y si esto no funciona? ¿Y si el camino no es por acá? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no estoy en lo correcto? Sin embargo, después de mucho tiempo de cuestionarme esta forma en que yo indagaba en mi interior, me di cuenta que no es que no tenía las respuestas o la claridad que buscaba, sino que la verdad es que no estaba haciendo preguntas que me impulsaran a avanzar. Un ejemplo tangible de esto es el hecho de que yo desde hace muchos años quería lanzar este podcast porque después de pandemia, en el confinamiento, empecé a amar esta forma que se tenía de comunicar y me volví fan de 2 podcasts en específico: Se Regalan Dudas y Psicología al Desnudo. Y para mí se vino la idea bastante clara de que yo quería tener mi podcast. Sin embargo, siempre se me venía a la cabeza: ¿y si no estoy realmente lista para hacerlo? Pensaba en que quizás no voy a hablar de la mejor manera y no me van a entender. Entonces me metí a un curso de locución. Y quizás no sé todo lo que es podcast, me va a faltar un detalle o cosas que necesito aprender. Me metí en muchos cursos de podcast y siempre, por más que aprendía cosas nuevas, seguía sintiendo la percepción de que no estaba lista. Y en realidad me di cuenta después de mucho de que la pregunta que me estaba haciendo no era la pregunta correcta, y después de mucho sentí que quizás lo que debía preguntarme no era ¿y si realmente estaba lista?, sino que quizás la pregunta era si me quería permitir crecer mientras avanzaba en este proyecto. Y ahí todo cambió, porque si soy sincera y respondo a la pregunta y si realmente estoy lista para hacer esto, te diré que hasta hoy no estoy totalmente lista para hacer, porque cada uno de los episodios es una aventura totalmente diferente. Desde la pregunta que elijo, la temática en la que me enfoco, las perspectivas que quiero poner, de lo que quiero hablar, con la historia que quiero conectar, y finalmente el mundo, y como todo el podcast, se encuentra en una era digital que avanza de manera tan rápida que en cada episodio realmente aprendo cosas nuevas, porque es algo que constantemente se está actualizando. Y así, después de mucho y de hacerme una pregunta diferente, que era una pregunta que me invitaba a avanzar, ahora ya casi estamos por llegar a los 10 episodios, faltan muy pocos, y realmente conecté con esta energía que me mueve, con esta energía que me llena cuando grabo cada episodio, que me emociona,
al poder conectar, al escuchar también sus voces, lo que piensan, lo que les transmito, lo que sienten finalmente con esto. Entonces entendí que la claridad muchas veces pues no llega de golpe, en realidad la claridad llega cuando nos empezamos a mover a pesar del miedo. Y para eso, para empezarnos a mover, realmente necesitamos hacer preguntas que nos inviten a eso y que no nos llenen de miedos. Para esto, quisiera como tener una explicación sencilla de que es que justamente muchas veces todos hemos tenido la sensación de que nos sentimos perdidos y a veces la percepción un poco errónea que tenemos es de que la claridad va a llegar en un momento como una luz mágica, una respuesta mágica que nos va a decir sí, este es el momento y es aquí donde tú haces o avanzas. En realidad es que no, la claridad no llega de esa manera, llega con procesos, llega con el tiempo, llega cuando poco a poco empiezas a cuestionarte cosas, empiezas a tomar pequeñas decisiones y es ahí que vamos avanzando hacia esa claridad. Algo que decía Einstein relacionado a esto es de que si él tuviera un problema de la cual dependiera su vida entera y si solo tuviera 1 hora para eso, él dedicaría 55 minutos a buscar la pregunta más adecuada y correcta que la lleve a encontrar la respuesta que estaba buscando. Y los siguientes 5 minutos a encontrar la respuesta a la pregunta que se iba a plantear. Entonces, he aquí la importancia de que nos lleva de nuevo a pensar de que lo importante no está en las respuestas, el poder no está en las respuestas, sino en hacer esas preguntas profundas que a veces nos pueden llevar tiempo, pero que nos llevan finalmente a las respuestas que estamos buscando, que es el movernos, el accionar, el sentir, el cambiar, el evolucionar. Aquí ahora les voy a mostrar, por ejemplo, preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento y que en realidad son preguntas que nos bloquean, que es, por ejemplo, ¿por qué no sé lo que quiero? Y si me equivoco con esto que quiero hacer, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Si se dan cuenta, son preguntas que desde la energía que traen nos lleva como a enfrascarnos en el conflicto, en la frustración. Sin embargo, si cambiamos por este tipo de preguntas, que es como, por ejemplo, ¿qué me gusta hacer cuando nadie me ve? Si no tuviera miedo, ¿qué sería lo primero que haría? ¿Cuál sería ese pequeño paso que puedo dar hoy hacia esto que me genera curiosidad? Si se dan cuenta, estas son preguntas que realmente abren posibilidades y realmente esto tiene toda una explicación científica detrás, que es lo que más me emociona contar, investigar, aprender. Y es de que, según el enfoque de la psicología positiva, nuestro cerebro está diseñado para enfocarse más en lo que nos falta y en los peligros bajo el sesgo de negatividad, que lo que hace muchas veces es protegernos y cuidarnos, por lo cual hace que nuestras preguntas muchas veces sean más limitantes que expansivas. Entonces, cuando reformulamos nuestras preguntas de manera positiva, lo que hace es de que activemos regiones de nuestro cerebro que están relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. He ahí que las respuestas que encontramos dependen de las preguntas que nos hacemos. Y si somos capaces de cambiar las preguntas, justamente podemos cambiar la perspectiva que tenemos. Eso es algo que me pareció bastante valioso y que es algo que realmente puede cambiar nuestra forma de ver nuestras situaciones, conflictos, desafíos, por versiones que nos ayuden más allá de mirar la vida con todo el optimismo, sino
con verla con más curiosidad. Curiosidad que como niños nos invite a experimentar, a crecer, a seguir nuestra intuición. Y poco a poco eso va a llevar a que avancemos y estas preguntas que normalmente están llenas de miedo, que nos enfrascan en la frustración, vayan desapareciendo porque realmente estamos cambiando la perspectiva y estamos confirmando que en realidad sí podemos avanzar hacia nuestros sueños muchas veces. Ahora me gustaría pasar a la parte mini práctica de este podcast y es que quiero invitarte a que pienses en algún aspecto de tu vida o alguna situación en la que te sientas estancado ahora mismo. Y luego te invito a que pienses conscientemente, frecuentemente qué pregunta te haces respecto a esta situación. Si ya tienes la situación y ya tienes un poco la pregunta que frecuentemente te haces, ahora me gustaría que de manera genuina intentes reformular esta pregunta por una que abra muchas más posibilidades. ¿Cuál sería la nueva pregunta que te harías? Espero que este pequeño ejercicio te haya ayudado a expandir posibilidades de lo que puedes hacer en relación a algo que estás pasando. Antes de irnos también no quería olvidar mencionar que justamente un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard en el marco de la psicología cognitiva justamente hablaba del hecho de que el lenguaje que usamos muchas veces para describir también nuestras experiencias afecta directamente las emociones y acciones que tenemos frente a esto. Es por esto que preguntas como ¿por qué todo me sale mal? En realidad lo que hacen es activar emociones o sensaciones de derrota, frustración. Sin embargo, si cambiamos la pregunta ¿por qué aprendemos de esta situación? Realmente nuestro cerebro cambia el enfoque hacia ver la situación con aprendizaje, resiliencia y sobre todo hasta esperanza de lo que podemos cambiar para poder seguir avanzando. Y ahora vuelvo al ejemplo que finalmente ha llevado a que esto exista y es que cuando yo me preguntaba muchas veces si ya estaba lista o si me faltaba aprender algo o si ya era suficiente, muchas veces detrás de estas preguntas siempre estaba el miedo que enfrascándome intentaba protegerme de un miedo irreal, pero después de mucho he aprendido que las preguntas que necesito hacerme es ¿qué puedo aprender de cada episodio del podcast en el que siento que puedo invitar, por ejemplo, más a la reflexión? ¿Qué puedo hacer para que la experiencia de sentarme a grabar el podcast para mí sea algo que disfrute? ¿Qué estoy aprendiendo de todo este proceso de grabación, de producción, de publicación? Finalmente, estoy aprendiendo también el proceso a hacerme preguntas que me sigan llevando a que este espacio siga creciendo y que no sea el único. Y por eso es que quiero decirte de que si esto te resonó o te llamó la atención, es que muy pronto voy a estar lanzando un taller en el que hablaré más a profundidad sobre este tema y de cómo detrás de esto hay bastantes perspectivas interesantes y sobre todo ciencia que respalda cómo nosotros a través de gestionar mejores preguntas realmente podemos cambiar la dirección o el enfoque que tenemos en nuestras vidas. Es así que esto es algo que me emociona mucho, es un espacio que estoy creando, va a ser un espacio bastante exclusivo porque quiero tener la posibilidad de conversar con todas las personas que estén y por ello para las primeras personas que deseen estar en el espacio realmente pueden escribirme a través de mi Instagram,
porque voy a preparar algo bastante especial para ustedes, para que puedan estar en el espacio y que sean los primeros. Y bueno, finalmente todo lo que está creando esto y que se está comunicando muchas veces a través del podcast, de mis redes, de mi newsletter, realmente para mí está siendo algo muy transformador, porque todos los temas que estoy trayendo acá realmente son temas que están acompañando el hecho de que las ideas que tengo se vayan gestando, vayan avanzando y que sobre todo sigan generando este espacio de transformación en cada uno de nosotros, este espacio en que las preguntas nos llevan a expandir un poco más, nos llevan a entendernos un poco más y a buscar finalmente ese bienestar por el que optamos en la vida. Así que espero que este podcast te haya gustado mucho. Ya sabes que si quieres hacerme una pregunta, que si quieres debatir sobre algún tema, me encantaría escucharte, me encantaría leerte a través de los comentarios del podcast. Voy a estar respondiéndolos en Spotify, en YouTube también y finalmente a través de mis redes sociales. Ya sabes que puedes encontrarme en todas las redes como Sadit Quiroz L. Realmente voy a estar muy feliz de conectar, de escucharlos y de finalmente saber que en el lugar en donde estén, realmente el podcast o el episodio está llevando, aunque sea algo muy pequeño, que realmente sume en su desarrollo. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.